Más de la mitad de los jóvenes detenidos en centros de todo el país están acusados de haber cometido delitos contra la propiedad o robos. También se alerta que cada vez son más los menores de 18 años acusados de homicidios, violar la ley de drogas y abuso contra la integridad sexual. Solo el 10% de ellos recibió condena. Los datos surgen de un relevamiento efectuado durante 2015. Las causas judiciales por diversos delitos ingresan a diario a las fiscalías. ¿Dónde estarán sus padres? ¿Dónde estará el Estado que debe proteger a los menores desamparados? Las cifras son preocupantes. No solo lo está marcando la justicia argentina, sino también UNICEF. Por eso decidimos consultar a un especialista penalista, el doctor Hugo López Carribero. Doctor, Andrés, ¿a usted le sorprende, por ejemplo, que el 50% de los menores detenidos en todo el país estén presos por robo, por ejemplo? bueno, precisamente la situación delictiva del desapoderamiento de los bienes ajenos va generando un ámbito delictivo y carcelario más o menos parejo en todo el país. A veces ese porcentaje es levemente superado, es más del 50%, de modo tal que la situación carcelaria se va haciendo un poco más homogénea dentro del ámbito delictivo. No me sorprende, no es una situación de sorpresa. Que cada vez haya más menores que se dedican al delito, ¿habla de una degradación de nuestra sociedad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Incluso muchos padres y madres no están en condiciones de transmitirles a sus hijos los conceptos de valores y principios, no de códigos, porque códigos tienen, los códigos tienen los delincuentes, las personas decentes tienen valores y principios. Los padres no están en condiciones de hacerlo por la mera cuestión generacional. Hay chicos y chicas de 30 años de edad que ya son abuelos. Se cortó o se achicó una generación. Se achicó la brecha generacional. Esa brecha generacional que requiere precisamente la instrucción, la experiencia y la dedicación para transmitirle a sus hijos la experiencia generada en la vida, lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo repudiable, no se ha completado. No se ha completado de ninguna forma. Entonces, muchas veces vemos cómo los padres de 30 años de edad están presos en la unidad de Olmos, por ejemplo, y sus propios hijos de 15 o 16 años están presos en el Instituto de Menores. Además que esos jóvenes, esos adolescentes, también ya son padres. Por eso los delincuentes de 30 son abuelos. ¿Y el Estado, por toda esta situación, digamos, debería estar más presente? Yo creo que sí, debería estar más presente. No es una tarea a corto plazo, no es una tarea, creo que se ha escapado esta situación a los ojos de las políticas gubernamentales. Por eso este acortamiento de la brecha que se hacía recién mención en cuanto a la eliminación de una generación, una o tal vez dos. Los especialistas resaltaron que es necesario sancionar una nueva ley para niños y niñas y adolescentes, que no baje la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años y con un régimen especial para jóvenes de hasta 17. Lo que noto por leer causas judiciales, por hablar con abogados o con jueces de menores, es que los chicos delincuentes tienen cada vez menos edad. Sí. ¿Y eso? Sí, ahí, bueno, se observa claramente que la adolescencia y una parte de la niñez, muy lamentablemente, han perdido los frenos inhibitorios. Es decir, lo que antes, esto es una cuestión de tiempo, una cuestión de generación o de dos generaciones mínimamente. Lo que antes servía como un freno inhibitorio, como por ejemplo la presencia de un mayor en el ámbito del delito, de una persona mayor, ahora sirve como un incentivo. Al mayor, a la persona mayor de edad, no se la respeta por ser tal, sino que se la observa como una presa de mayor vulnerabilidad. Se la ataca precisamente por tener menos reflejos y menos capacidad defensista. Lo que antes era un respeto
y retraía al menor para no cometer el robo, ahora lo invita a abusar de ese estado de indefensión. Eso es cuando los menores roban y en forma sádica a los abuelos. Sí, roban y muchas veces matan. Sí. Y muchas veces matan. Sí, o los queman con planchas, digamos. Se han observado esas cuestiones, ¿no? Una violencia en apariencia innecesaria que no lleva precisamente a generar más dinero de lo que están buscando. Es decir, los abuelos pueden dar lo que tienen, pero nunca pueden generar más dinero sobre la base de una quemadura de una plancha. Los últimos datos disponibles revelan que en 2015 había 3.908 jóvenes infractores, o presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa el 0,14% del total de la población de 14 a 17 años. De esos jóvenes, la mayoría, el 89,5%, tienen entre 16 y 17 años. Es decir que son punibles, mientras que el 10,5% tienen menos de esa edad y no pueden ser juzgados. El informe describe que en los establecimientos de privación de libertad, que son los institutos de menores cerrados, el 55% están detenidos bajo la acusación de haber cometido delitos contra la propiedad y casi el 30% por robos calificados y robos simples. En tanto, el 8% de los adolescentes detenidos fueron imputados por el delito de homicidio o tentativa de homicidio, el 3% por delitos contra la integridad sexual y el 1% por secuestros o privación ilegítima de la libertad. El 2% de los delitos corresponde a la categoría tenencia, portación y abuso de armas, mientras que las infracciones a la ley de estupefacientes se ubica en torno al 1%. El informe estableció también que estos jóvenes provienen de sectores sociales de alta exclusión, con bajísima instrucción primaria, y muy pocos han terminado la secundaria. También se destaca que la mayoría de los detenidos no tienen chances laborales y en casi todos los casos tienen problemas de drogas y alcohol. Para los estudiosos en la materia, esta situación se da por la denominada cultura del atajo. Esta situación, Andrés, así descripta, hace ver bien, por lo menos a modo de ver de quienes ejercemos la profesión diariamente, la cultura del atajo. La cultura del atajo está construida sobre la base de la brevedad en cuanto a conseguir los bienes necesarios o deseados en corto plazo. Lo que a la mayoría de las personas le lleva determinado tiempo, estudios, años, paciencia y dedicación en el trabajo para conseguir un confort económico o un bienestar pertinente, los delincuentes menores lo ven de manera inversa, van por un atajo, es decir, buscan de manera constante y uniforme encontrar ese bienestar a la brevedad posible. Esa brevedad comprende también la posibilidad de una muerte. No es ajena al escenario de la generación de ese bienestar. Puede comprender sendos asaltos, crueles muchos de ellos, pero también existe la posibilidad que haya allí en el medio de todo ese, de toda esa escena criminal, la muerte de una persona. Esto de la cultura del atajo es muy interesante. Ahora, ¿abarca a todas las clases sociales o solo las bajas? Porque esta es toda una discusión. A la parte delictiva. Yo haría esa precisión, ¿no? También hay personas no son muchas, pero también los hay, de clase media, incluso alta, que está familiarizada con el mundo delictivo. Esa cultura del atajo hace ver precisamente que la paciencia, la dedicación, el esfuerzo no son consecuentes en el ámbito de ciertas personas, sino que deben necesariamente obtener las cosas de una manera ligera. Los informes revelan que en los últimos 15 años, entre los jóvenes delincuentes prima la mal llamada cultura del no me importa nada, del matar o morir. Es decir, el cambio de paradigma donde la pulsión a la muerte le gana a los deseos de vivir. Bueno,
esa cultura de no me importa nada es precisamente obtener el beneficio ante cualquier costo. ¿Y hay salida para esto? Yo insisto en este punto, Andrés. Hay que implementar necesariamente políticas gubernamentales que desarmen este nudo, Sí. que puedan desarmar esta maraña en la que una o dos generaciones ya se han perdido. Se han perdido de diferentes formas, desde el punto de vista educacional, delictiva, alimenticia, pero fundamentalmente en el tema de la posibilidad de sacar de la mente al delito como algo aceptado, como algo consuetudinario, en el cual se advierte claramente que los valores, la escala de valores de algunos delincuentes se ha tergiversado. Lo que antes era una vergüenza para una familia, como tener al hermano preso, hoy en muchos casos suele ser una reivindicación. Hablando de la cultura no me importa nada, compartimos, si querés, la forma en que menores delincuentes, por ejemplo, ingresan armados sin importarle nada a robar. Y esto pasa todos los días, no necesariamente en el conurbano, sino también en Capital Federal, en Salta, en Córdoba, en Entre Ríos. Sí, sí. ¿No? Ahí vemos de un niño que estaba haciendo una situación curiosa porque no comprendía lo que sucedía. Y estos menores, según la causa judicial, que son todos menores, armados, ¿no? Que empiezan a buscar, a robar. Bueno, ahí están robando la poca recaudación que hay en la caja, se llevan hasta las monedas. Exactamente. Porque es esto también, ¿no? Sí. No importa cuánto, sino algo. Vos sabés que y rápido. Ahí Andrés, cuando vos haces mención, se llevan hasta las monedas, se hace referencia a una situación que muchas veces se lo llama como robo calamitoso. Es decir, aprovechar el estado de indefensión de la víctima para sacar todo lo posible, no solamente lo necesario, sino lo miserablemente humano y económico. Ahora, ellos se exponen con el cuerpo, porque se van corriendo y digo, hay una cámara de seguridad, puede venir la policía y matarlos, pero sin embargo se arriesgan. Muchas veces también se ha advertido la situación en que los propios damnificados terminan matando a un delincuente y el delincuente es un menor, es un niño. En las cámaras de seguridad no se los observa, pero en un gran número de casos, estos jóvenes son regenteados por adultos que hasta llegan a ser sus padres y juntos componen una banda delictiva familiar. ¿Hay mayores que regentean este tipo de bandas? Sí, ¿De chicos? Sí, los hay, Andrés, y en este punto en particular la ley establece un agravante para el mayor. Es decir, se eleva la pena del mayor que va a robar o que instiga al menor a llevar adelante un robo. La pena del mayor se eleva considerablemente, lo establece el Código Penal en este punto en particular. En el informe que estamos viendo hoy, ¿no? Que estamos desarrollando, hace hincapié en que cada vez hay más chicos en causas por asesinatos. Sí, y esto sí que preocupa. Sí los hay, y en este punto en particular están en la misma situación en la provincia de Buenos Aires, que es donde más se observa esta situación, están en la misma situación en la que hablábamos recién. Si esos jóvenes, jóvenes adultos de entre 16 y 18 años que están detenidos en el marco de un homicidio, no son juzgados en el marco de los 180 días a partir de su detención, automáticamente recuperan la libertad, porque lo dice la ley. 180 días. 180 que para días nuestra justicia no es nada. Es nada. 180 días es nada. Por la morosidad judicial que se observa, en especial en los departamentos judiciales del conurbano bonaerense, donde hay más trabajo judicial. Porque estaba viendo en las cárceles de mayores, hay adultos de hasta 3 años de prisión sin juicio. Con prisión preventiva. Por eso, alrededor del 78% de los detenidos en las cárceles bonaerenses son detenidos procesados, sin que se les haya dictado una sentencia condenatoria. Y acá está lo otro también, y lo que marca el informe y la UNICEF también, ¿no? Que esos chicos que son excarcelados o vuelven a su lugar de origen. Exactamente. Y muchas veces el hogar no es el mejor, lamentablemente. Precisamente, en la mayoría de los casos, el hogar, la composición familiar y la idiosincrasia de los componentes de esa familia fueron los generadores del delito. Claro, porque vemos estas imágenes, ¿no? Policía deteniendo también a mayores y a menores.
Y la verdad que te mata, porque vos decís, estos chicos deberían estar estudiando, deberían, no sé, estar formándose para hacer un país mejor. Sí, sí. Y Bueno, precisamente, Andrés, vemos en la mayoría de los casos donde los menores detenidos en este marco, resulta ser que en algunos de ellos se ha llegado a la curiosidad que van a robar con sus padres. Es decir, los padres son jóvenes de 29 o 30 años. Los chicos tienen 15, 14 o 16 y ya componen una banda delictiva familiar. Sobre los institutos de menores, el trabajo es lapidario. Salvo algunas excepciones, son sumamente deficitarios y no se ven programas homogéneos para recuperar a los jóvenes. Es evidente que el tema de los menores y el delito es una deuda pendiente desde hace décadas y hasta ahora nadie hizo lo suficiente para evitar que el número de jóvenes que salen a delinquir aumente año tras año. el tema también hay toda una discusión porque al ser menores no pueden estar en una cárcel de mayores, pero los institutos de menores es un desastre. Sí. Los institutos de menores precisamente están creados por ley para vincular al menor con la sociedad. Pero la verdad es que en el aspecto empírico de la situación, precisamente hacen lo contrario, muy curiosamente. Lejos de vincular al menor con la sociedad, lo desvinculan, lo aíslan de una manera bastante grosera, bastante rústica y rudimentaria, de modo tal que el menor, lejos de, digamos, fortalecer su vínculo con el exterior, sí, fundamentalmente con su familia y con sus amigos, por el contrario, se aferra a los reglamentos carcelarios, y se va haciendo un poco más, cada vez un poco más delincuente. La deficiencia de los institutos de menores y su incapacidad para ayudarlos a reinsertarse en la sociedad es un tema que a diario está en los medios de comunicación. Un ejemplo de ello fue la fuga de 11 menores del Instituto Abasto en La Plata a las 9 de la noche. Los evadidos contaban con graves antecedentes penales y uno de ellos incluso con una causa por un homicidio en trámite ante la justicia de San Isidro. El resto están imputados por robo calificado y robo agravado. Todos los menores tienen entre 16 y 17 años y provienen de los departamentos judiciales de San Isidro, La Matanza, San Martín, Moreno, General Rodríguez y San Nicolás, y son considerados de extrema peligrosidad. El 17 de abril pasado, 2 días antes de la fuga en La Plata, hubo un motín e intento de escape en el Instituto Manuel Roca, ubicado en el barrio porteño de Flores. Fue un hecho violento, donde un grupo de jóvenes tomaron de rehén a sus compañeros y hasta quemaron colchones y la camioneta de uno de los celadores. Para no ser agredidos o tomados de rehenes, 7 celadores y una de las enfermeras se escondieron en una habitación. Mientras tanto, los adolescentes subieron a un camión de traslado con el que embistieron la puerta del predio, pero la policía había sido alertada e impidió la fuga. Porque la pregunta del millón es, ¿de los institutos del menor salen resocializados o peor de lo que ingresaron? Habitualmente no hay una resocialización pertinente o adecuada. La ley establece algo que también, muy curiosamente, parecería beneficiar a esta situación de contaminación, porque establece que la ley de menores en la provincia de Buenos Aires, donde más se aplica, que los menores que no tienen el juicio oral correspondiente, que no son juzgados en el término de 180 días, deben recuperar la libertad de manera inmediata. Es decir, que esos 180 días sirvieron para una penitencia innecesaria o para la contaminación definitiva del menor, pero nunca para la resocialización. Como se observa, la situación es compleja, tiene muchas aristas y abarca desde los temas socioeconómicos hasta los de educación y, entre otros, de seguridad y prevención del delito, pero también el de contención para con los jóvenes más necesitados. Los trabajos más serios marcan que cuando se le pregunta a un menor ¿con quién hablas cuando estás triste? Y este responde con nadie o no tengo a nadie para hablar, ese chico es más propenso a ingresar al mundo de la droga y al delito. Uno siempre el delito a veces
por ahí está mal, ¿no? Digo, pero lo relaciona a los hombres. Y hay chicas también, muy 14, 13 años. Hay chicas detenidas en el marco de robos y de homicidios y de partícipes de homicidios. Aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo, tenemos el Dique, el instituto que es para mayores, pero hay otros que también están alojadas las niñas, porque son niñas. Niñas, muchas de las cuales, Andrés, al ser detenidas, manifiestan estar embarazadas. 13 años. Bueno, 15, 14, porque 15. sí, porque la ley penal juvenil establece la punibilidad entre los 16 y los 18. Pero por supuesto que hay chicas aprendidas que son puestas en libertad de manera inmediata con embarazos de 13 años de edad. Cada vez que irrumpe en los medios un caso de violencia extrema, protagonizado por un menor, el tema de la baja de imputabilidad aparece como una medida salvadora y que solucionará todo, pero ¿es así? O como en los países más serios, se debe estudiar en profundidad y ver cada caso, cada delito, porque no todo es lo mismo. Y una vez más la pregunta, ¿cuánto tienen que ver las drogas en los delitos cometidos por menores? Un debate que también está ausente cuando se habla de esta problemática. ¿Y está de acuerdo o no con bajar la ley de imputabilidad de 16 años que soy? Andrés, yo estudiaría esa posibilidad para ciertos delitos, claro, no para todos. No para todos. No para todos. Porque esto muchas veces se dice, bueno, bajamos o subimos, pero no se hace distinción en cuanto a la calidad del delito. No es lo mismo un menor que participa en el marco de una estafa, que no conoce los elementos que está firmando o que lo están invitando a participar en ese ámbito, que de un homicidio. ¿Cuánto tiene que ver la droga en los menores que delinquen? Muchísimo, muchísimo. Hay dos o tres circunstancias para destacar. Una de ellas es que muchos roban para conseguir dinero precisamente para comprar droga. Otros son invitados a participar del ámbito delictivo de los robos a contraprestación de la droga, claro, directamente. O sea, la promesa remuneratoria no es en dinero, sino es en dosis de droga. Y ahí sí están los mayores metidos. Absolutamente, sí. En este último caso no hay ninguna posibilidad que no se haga con personas mayores de edad. Y la única solución son políticas a largo plazo. Es que no hay otra posibilidad, a corto o a mediano plazo no existe la posibilidad que esto se pueda revertir. La idiosincrasia de la persona tiene una resistencia, ¿no? Más de la mitad de los delincuentes se resisten a cambiar, aun cuando se le ofrecen políticas apropiadas y pertinentes. Los enunciados de los problemas están planteados. Cada vez hay más jóvenes que por una razón u otra se pierden en los laberintos del delito, un espacio del que es muy complicado salir. Por esa razón, las autoridades tienen que abordar el conflicto en forma urgente y de manera seria. Por último, pero para dejar un mensaje esperanzador, con políticas claras, constantes y profundas, se puede revertir en el tiempo. Por supuesto que sí. Hay países serios, con políticos serios que lo han hecho. Gracias. Con gusto.